Buenas noches, es una bendición otra vez estar con ustedes para compartir acerca de descubrir el propósito de Dios para el hombre. Cada ocasión en la que vamos avanzando en este proyecto, vamos a ir descubriendo cuál es el verdadero sentido que Dios ha dado a los varones para poder desarrollarnos de acuerdo al propósito suyo. Entonces, en esta ocasión vamos a considerar el tema ¿qué es un verdadero hombre? Ahora, la respuesta realmente implica poder tratar de posicionarnos desde diferentes ópticas desde la cual vamos a considerar esto. Así es que la verdad es que hay más de una opción. Consideremos básicamente tres de ellas, porque seguramente hay más, pero podemos limitarlas un poquito y hablar solamente de tres opciones, de lo que social o culturalmente se considera acerca de lo que significa hombría. Así es que entonces veamos esas tres opciones y después continuamos. Número uno, para muchos el ser hombre significa cumplir con la función tradicional, sostiene su familia económicamente y su esposa cuida de los niños y del hogar. Esa es una perspectiva para algunos de ellos suficientemente válida. Seguramente es parte del modelo que nos tocó como varones ver qué ocurría en nuestro propio entorno. La gente más o menos vivía y actuaba de esa forma. Entonces, este hombre, por supuesto, desde este planteamiento, no considera que su esposa sea igual a él. Entonces, en el rol tradicional, a veces pudiéramos identificarlo un tanto machista. El hombre no va a considerar que su esposa sea igual a él, pero esta es una de las opciones culturales que existen acerca de qué es el hombre. Número dos, otra opción sería justamente la idea de una actitud no tradicional, sino progresista. Comparte el hogar y las responsabilidades de sus hijos con su esposa, mientras ambos persiguen sus propias carreras profesionales. En esta dinámica, él piensa que su esposa es completamente igual a él. Entonces, los dos salen a trabajar, los dos tienen una profesión y al mismo tiempo los dos tratan de arreglárselas para, dentro de sus actividades profesionales, hacerse cargo de los niños. Entonces, esta es una segunda opción de lo que social o culturalmente la gente entiende como qué es un hombre. Número tres, en esta dinámica sería, es un hombre ya no tradicional, no es, sino ahora es un hombre más liberal. Liberado de todos los estereotipos, adopta el papel de cuidar ahora de los hijos y del hogar mientras su esposa trabaja. Entonces, si observas, vamos desde un extremo hasta el otro. Ahora es su esposa el que trabaja y bueno, entonces él piensa que incluso su esposa puede ser mejor que él, quizás es la que más aporte. Y bueno, estos tres modelos están presentes y obviamente no solamente es acerca de quién es él, cómo actúa, cómo interactúa con su pareja, sino incluso las funciones y los roles que cada uno de ellos desempeña dentro de, no solamente del hogar, sino incluso dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, estos tres esquemas están presentes, forman parte de la dinámica y bueno, habría que considerar cuál de esas tres opciones sería la adecuada. Bueno, antes de poder dar una respuesta y decir la elegida es la número 1, 2 o 3, no vamos a hacer eso, sino que vamos a continuar ahora con una pregunta. ¿Cuál modelo deberíamos de seguir? ¿Cuál sería lo correcto? Bueno, la verdad es que esos tres diferentes propuestas apuntan a diferentes dinámicas cada una de ellas. Así es que la sociedad a veces usa estos diferentes modelos, esos tres que acabo de mencionar, y las mezcla, las compara y al mismo tiempo las critica. Y tú puedes experimentar críticas si eres extremadamente machista y no dejas que tu esposa trabaje, o si eres tan complaciente como para que ella sea la que trabaje mientras tú cuidas de los niños. Entonces, una u otra opción parecieran que de una u otra manera son criticadas. E incluso si adoptaras la posición media, que suena bastante más democrática, ¿no es cierto? Bueno, tú trabajas, yo trabajo, tú cuidas de los niños, yo también trabajo, tú a veces vas al trabajo, yo también lo hago. Y parece que es bastante más equilibrada, mucho más democrática, pero eso también implica
para al menos los que están de un lado o del otro, dentro de los diferentes modelos sociales, también van a implicar una crítica. Así es que, lamentablemente, déjame decirte que cualquiera de los tres modelos no están exentos de ninguna crítica por los que también están en otros modelos distintos. Entonces, todo esto, al final de cuentas, también genera más confusión y frustración para los varones, porque nos interesaría realmente estar en el modelo adecuado y no tener que enfrentar la crítica de uno y del otro. Ahora, ¿por qué hablo de la crítica de un lado y del otro? Bueno, pues porque ahí es donde está la familia extendida. Así es que no todo ocurre solamente en lo que tu esposa y tú están llevando, sino que también la familia extendida, cómo es que entiende los diferentes modelos de lo que debería de hacer el rol del papá y el rol de la mamá. Entonces, cada uno de ellos, sin duda, no están exentos de crítica. Ahora, la verdad es que se encuentra en medio de esto, lo que nos va a ir mostrando este esquema, es que nos encontramos ante una crisis de funciones. Una crisis de funciones porque los hombres que habían definido su masculinidad por medio de las funciones de la familia en la sociedad, hoy en día de pronto descubren que esos esquemas tradicionales están cambiando constantemente. Las funciones y las reglas de la sociedad están cambiando y de hecho han cambiado en los últimos 20, 30 años atrás y van a seguir cambiando drásticamente debido a diversas influencias que se están haciendo presentes cada vez más y más presentes en nuestra sociedad. Entonces, esta es una transición y competencia de ideas, de cuál es lo adecuado. Piensa en esto. Las formas de cómo se resolvían algunos de los asuntos cuando tú eras niño, tus padres lo resolvían de una manera y ellos estaban haciendo alusión a un modelo sociocultural del cual cada uno de ellos provenía. Mi esposa fue criada, por ejemplo, como la hija pequeña en una familia numerosa y ella era la hija más pequeña de la casa. Por mi parte, yo fui educado como el primogénito de una familia también numerosa, pero que como varón y además ser el primogénito, pues me tocaba absorber muchísimas responsabilidades y mi esposa por el otro lado, por ser la más pequeña de una familia numerosa, había un número de hermanos que constantemente le podían resolver las cosas en el trabajo cotidiano a la niña más pequeña de la casa. ¿Te das cuenta entonces? Venimos de diferentes modelos. Pareciera que nada más, por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo, aun cuando estuvimos educados más o menos en la misma época, somos más o menos de la misma edad, y sin embargo, las tradiciones familiares son totalmente diversas la una de la otra. Entonces, mi esposa de niña se educó en un ambiente de una ciudad pequeña, en el estado de Veracruz, y yo me crié en la Ciudad de México, en un ambiente bastante más urbano. Tenemos esquemas un tanto diferentes en cuanto a las experiencias, a la idea de cómo compartimos cosas. Entonces, todo eso sin duda son cambios. Ahora, eso fue nuestros padres, posiblemente allá en la década de los 60, 70, cuando mi esposa y yo éramos niños. Pero hoy en día la situación es completamente distinta. En esta época, nuestra manera de vivir, las ideas, la competencia que se genera entre la oportunidad de trabajo para unos y para otros, las oportunidades profesionales para unos y para otros, son completamente distintas. Ahora, en medio de ello, ahí hay una pregunta de ¿y qué es lo que se espera que yo haga? Piensa que estas ideas están en constante cambio y hay un cierto desarrollo que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo social, sino con influencias ideológicas que están presentes. Entonces surge la pregunta de ¿cuál es el papel que a mí me toca? ¿A mí me toca de verdad salir a trabajar todos los días o puedo optar por quedarme en casa y hacerme yo cargo de los niños? O simplemente compartir las responsabilidades. Por el otro lado, las relaciones, la familia, la sociedad, incluso la iglesia, también esperan cada uno de nosotros algo acerca de qué es la manera de cómo debemos de conducirnos. Cuando hablo de la relación, por supuesto, estoy hablando de la relación con mi esposa.
pero la familia también espera ciertas cosas y la sociedad también espera algunas maneras que cree comunes o que cree adecuadas acerca de cómo debe de hacerse, e incluso la iglesia tiene ciertas expectativas acerca de cómo cree cada uno de estos distintos entornos de cómo debería de ser el papel del varón en cada uno de los casos. Y no necesariamente son coincidentes todas, particularmente menos en esta época. Ahora, por un lado, los hombres se encuentran en un estado de crisis y de conflicto interno. ¿Por qué? Porque hay una disyuntiva donde de pronto dices, ¿cuál es el rumbo que yo debo de tomar? ¿Cuál es el enfoque adecuado? Por una razón primordial. La realidad es que no queremos equivocarnos. La verdad es que cada uno de nosotros quisiéramos no solamente casarnos, tener una esposa, tener hijos y tener un matrimonio exitoso. Y que vaya bien, que sea próspero, etcétera, que sea bendecido por Dios. Todo eso sin duda nos interesa y no queremos equivocarnos. No quiero equivocarme en la manera de cómo va a conducirse su hijo. Mira, piensa en esto. Realmente nadie está pensando en que su relación de pareja desde el inicio pueda terminar en un proyecto frustrado. Nadie está esperando que en el momento en que me case y tenga hijos y después no sepa educarlos adecuadamente y mis hijos terminen en un modelo que les lleve a una crisis quizás superior a la mía. Entonces cada uno de nosotros queremos tener la dirección correcta. Así es que en medio de ello y en medio de toda esa crisis de funciones, por supuesto que nos interesa saber el cómo hacer las cosas de la mejor manera. Los conceptos básicos en este esquema, lo que pasa es que empiezan a irse desvaneciendo poco a poco. Ahora, toda esta idea de que esa masculinidad poco a poco empieza a ser más fragmentaria y más diluida, tiene que ver no solamente contigo y conmigo, y no tiene que ver con el trabajo biológico, con la cuestión biológica, sino las cuestiones sociales, ideológicas incluso, que están en el derredor de nosotros y que conforman un campo fértil de ideas que van a ir generando, déjame explicar esta frase, una realidad social, pero la realidad social realmente no es un evento histórico que tú puedes determinar exactamente, sino es un fenómeno que se interpreta y que se va desarrollando y que la realidad social en ese sentido constantemente va a estar cambiando. Entonces, empiezan a surgir algunas preguntas. ¿Acaso el hombre todavía ha de ser el proveedor y protector como en el esquema más tradicional se planteaba? ¿O quizás el hombre debe seguir siendo el líder y la autoridad en el hogar? Quizás es así como debe de ser, o debe de arreglarse por consenso, ¿no? De pronto está bien que algunas cosas se puedan consensar en la vida de las familias, pero hay algunos, dice, ¿de verdad debo de consensar todo? No solamente se trata de ver en qué restaurante vamos a comer con familia, puedes a lo mejor hacer un consenso acerca de eso, o debes tú de imponer cuál es el restaurante donde vamos a ir a comer el próximo fin de semana. ¿Acaso el hombre debería seguir mostrando caballerosidad en medio de un escenario donde pareciera que cada vez la mujer es más independiente y más capaz por sí misma? ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son las funciones que nos corresponden a nosotros desempeñar? ¿Acaso todavía el hombre debe ser el defensor de su familia, de su propiedad y de su país? Suena así como muy patriota y además estamos en el mes de septiembre. ¿Ese es el esquema en el cual debemos de seguir actuando? Todas estas preguntas, al final de cuentas, no son solamente de carácter teórico, sino que están definiendo nuestra propia identidad, nuestra forma y manera de cómo estamos actuando en medio del esquema donde nosotros nos encontramos. Así es que la realidad es que hay una indefinición de funciones, pero también una indefinición acerca del género. Antes, por ejemplo, se aprendía la masculinidad en los padres y en la cultura. La gente antes no tenía ningún conflicto. Sabía exactamente cómo habrían de ser las cosas. En épocas generacionales, en pocas generaciones realmente, quizás los últimos 30 años, todos esos conceptos que antes aprendías de cómo deberían de hacerse las cosas,
simplemente fueron diluyéndose. Y quizás el proyecto no tiene más de 50 años que todo esto empezó. ¿Sabes? Las dinámicas sociales, culturales, están modificándose tan constantemente y de una forma tan rápida que es difícil entender cómo era la masculinidad en algún momento. Quise poner una imagen simplemente para poder ilustrarlo. Esta era la imagen típica de un joven bien vestido en la época cuando yo era niño. Así se esperaba que más o menos vistieses, ¿no? De saco y corbata. Pero aprendías que así era como debería de ocurrir. Hoy en día es incluso difícil saber incluso ni siquiera cuál peinado está de moda. En algún momento, allá en la época de los 60 probablemente, 70 tú sabías que los adultos vestían de una forma específica y de pronto la gente joven empezaba a usar sus chamarras de cuero, sus ropas de mezclilla, etcétera, y era una cierta actitud, un poco de rebeldía, pero eso está también cambiando constantemente. El modelo de nuestros padres ya no lo podemos tan simplemente usar porque nuestra sociedad, la forma en cómo nosotros vivimos, es completamente distinta a la época en la que vivieron nuestros padres. El modelo de masculinidad que ellos tenían en esa época, hoy en día es bastante diferente acerca de ello. Ahora, no estoy hablando aquí del modelo bíblico, estoy hablando aquí del modelo de masculinidad que ha estado presente en nuestra sociedad y que constantemente está cambiando y más bien al principio con cambios y después más bien con una disolución de algo que para algunos hoy consideran como una sociedad líquida, haciendo alusión a esa idea de lo transitorio y de lo volátil en esta sociedad líquida. Parte de esto está ocurriendo. Ahora, antes existía una clasificación biológica. Los niños y las niñas. No había más complicaciones. Eras hombre o eras mujer. Simple y llanamente no era más que eso y ya. Y se esperaba que actuaras en función acerca de eso. Los hombres en promedio son más fuertes que las mujeres y por lo tanto eran los hombres los que salían a cazar y a proveer para la familia. Por el otro lado, las mujeres estaban equipadas biológicamente para tener bebés y por lo tanto ellas cuidaban de los niños. Entonces, ese era el esquema biológico y la gente actuaba en función de ese esquema biológico. Esto fue así por muchísimos años, independientemente realmente de si vivías en un país o en otro. Básicamente ocurría en todas partes esto. Entonces, pero empieza a haber cambios en nuestra sociedad, empieza a haber cambios en la cultura y esto ya no es exactamente igual. En la antigüedad, la vida había que salir a ganársela. ¿Y sabes? Eso era lo que hacían los varones. En una sociedad donde las cosas no eran fáciles, justamente el hombre tenía que salir y ganarse el pan de cada día. El hombre, quien era más fuerte físicamente, se convertía entonces en el proveedor y en el protector de la familia. Y esto hacía entonces que su esposa y sus hijos voltearan a verlo a él en busca de liderazgo. ¿Por qué? Porque él era el encargado de desarrollar todo esto. Y por supuesto, cuando él llegaba a casa, ellos sabían que había arriesgado su vida. Yo sé que hoy te puede parecer un poquito extremo este tipo de lenguaje, pero piensa un poquito en las condiciones de vida de hace algunos decenios. Hace pocos decenios, la relación de trabajo para muchos de los varones verdaderamente era riesgosa. Mucha gente trabajaba en el campo y había que salir a trabajar arduamente en el campo. La mayor parte de la población de nuestro país vivía en el campo. Y eso significaba trabajo duro, pesado. Y si no era con el campo, eran segmentos de la industria que muchos de ellos eran incluso riesgosos. En algunos lugares, por ejemplo, era la situación de la minería. Entonces, muchos de esos trabajos de verdad eran riesgosos, contaminantes, etc. Y los padres salían entonces a ganarse el pan de cada día para él y su familia y
Mientras tanto, sus hijos, por supuesto, veían que era su padre el que salía a exponerse constantemente y, por supuesto, él se convertía en un modelo de liderazgo para ellos. Así que no era tan raro hace algunas épocas en la que los hijos buscaban estudiar o trabajar en lo que su padre había trabajado por años, porque sabían que ese era un modelo de liderazgo y de reconocimiento social, incluso dentro de su propio entorno. Había una función para cada quien. Las necesidades básicas requerían que los hombres y las mujeres desarrollaran funciones y habilidades específicas, como que todo estaba bastante bien definido acerca de qué es lo que se tenía que hacer. Él sabía lo que necesitaba hacer y lo hacía. Ella sabía lo que necesitaba hacer y lo hacía. Los roles, las actividades tenían que ver mucho más que ver con la biología. No existía confusiones sobre las funciones de género. ¿Por qué? Pues porque las mismas condiciones sociales eran las que de una o de otra manera estaban determinando eso. Así es que había en medio de ello también una presión natural para poder desarrollar todo ello. La sociedad generó, por un lado, independencia entre hombres y mujeres. Esa interdependencia, aquí nos quedó un poquito cortada la frase, la interdependencia hacía que justamente el varón dependía de ella y las mujeres dependían de él. Entonces, había una interdependencia justamente entre unos y otros. Y eso generaba aprecio. ¿Por qué? Porque él es el que salió a trabajar, el que provee, el que trae, y eso genera aprecio. Eso quiere decir reconocimiento de que él es un buen hombre, si puedo expresarlo en esos términos. Las necesidades básicas de esta persona eran suplidas en casa. Déjame recordar esto. Hoy en día es frecuente que muchos de nosotros incluso tal vez ni siquiera comamos en casa. Pero en había una época en la que la mayor parte de la gente comía en casa. Y todavía puedes verlo particularmente en algunas comunidades rurales. En algunas de las comunidades rurales busca un restaurante. No hay. ¿Por qué no hay? Porque ahí la gente sale a trabajar, muchas veces en el campo, ¿y a dónde va a regresar a comer? A su casa. Ahí es donde sus necesidades básicas en todos los aspectos van a ser suplidas. No hay espacios para la diversión, no hay espacios, si puedo decirlo, para el ocio, sino que todo tiene que ver con el poder desarrollar una función, cumplirla, hacerla bien, y entonces todas las necesidades incluso van a ser suplidas en casa. El esposo era amado y respetado, porque era responsable de su esposa y de sus hijos. Y incluso el concepto de que es una buena persona, hablando de los varones, era considerado porque se hace responsable de que su esposa tenga el alimento, los recursos, etcétera, necesarios para el desarrollo de ellos y, por supuesto, el desarrollo de los hijos. Y eso es lo que normalmente se consideraba en esa época como una persona de respeto, alguien que realmente es responsable y fiel a los proyectos en los que él está. Ahora, todo esto ha cambiado y todavía hay muchos elementos más que tenemos que considerar. ¿Sabes? Me gustaría que la próxima semana nos podamos volver a ver y vemos ahora, hicimos un repaso ahorita de cómo era nuestra sociedad. Necesitamos ver en la siguiente sesión cómo son las funciones contemporáneas, qué ocurre cuando lo biológico ya no es relevante, qué pasa cuando en lugar de tener funciones específicas, ahora nuestra sociedad tiene más espacio para el ocio, las distracciones. Incluso, por ejemplo, decía hace un momento, la gente antes llegaba y comía en casa. Hoy posiblemente no comemos en casa por parte de nuestro trabajo, y no solamente por las distancias, sino incluso por los horarios. Y quizás en esta época de pandemia y demás nos ha generado otro tipo de situaciones.
la independencia que antes la interdependencia que antes existía, ahora ya no lo es tanto porque tu esposa puede pedir pizza igual que tú y también cada uno de tus hijos de pronto tienen acceso a la aplicación y piden la pizza y cada uno de ellos puede incluso comer en los distintos horarios que cada uno de ellos quiera. Ah, ¿Qué pasa entonces también con algunas de las funciones que se están desarrollando en contra o a diferencia del propósito por el cual nos fueron dadas a cada uno de ellos? Bueno, hay mucho que conversar para nuestra próxima sesión y espero que nos veamos pronto y podamos ir respondiendo a estas otras dinámicas. Gracias, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.